Hola iglesia amada, sean todos bendecidos hasta ahora de la mañana. Poderosa mañana, un poco fría, pero está saliendo el sol. Amén. Bueno, gracias a Dios que este país tiene las 4 estaciones y podemos disfrutar como corresponde estas 4 estaciones. Cuando el sol quema en el verano, cuando la primavera se manifiesta, cuando el otoño, cuando el invierno se hace notar. Así que agradecido de parte del Señor a todos aquellos el cuales están en diferentes naciones, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, hermanos de Venezuela, en diferentes naciones sean todos bendecidos, y hermanos también con la emigración llegaron a nuestra tierra, el cual hemos conocido a lindos hermanos como los hermanos del Ecuador, mis hermanos del Perú, mis hermanos de Bolivia, hermanos de Venezuela. Hemos conocido hermanos el cual nos han bendecido, el cual caminan también con nosotros, muchos de ellos. Hay una palabra del Señor el cual desperté en la mañana pensando, meditando acerca de la conquista, amén, del Morro de Arica. ¿Por qué me puse a pensar acerca del Morro de Arica, del norte? Porque tengo un hijo que está trabajando allá en Calama, hace carrera allá en la minera como soldador, y siempre me manda imágenes bonitas del desierto, del mar, de la costanera. Y me puse a pensar acerca de lo que les costó a los chilenos, ¿cierto?, conquistar esa tierra de Arica. Esa tierra era tierra peruana boliviana. Por lo tanto, la historia cuenta que ellos no tenían cómo ganar, no tenían cómo poder conquistar esa tierra. En la época de la conquista, Chile estaba perdiendo la guerra con Perú y Bolivia, según lo que dice la historia. Y dice la historia que no tenían ni un recurso, no tenían ninguna posibilidad de poder ganar esa guerra, la guerra del Pacífico. Por lo tanto, se dice la historia que los soldados chilenos tomaron un fiel acuerdo de entregar sus vidas, aleluya, en la conquista. Y dice que el pacto fue tan notable que tomaron orina con pólvora. Así dice la historia, garrafalmente. Hay muchos opinólogos el cual dicen que era imposible, que era esto, otro. Pero la historia que nos contaron a nosotros desde chicos en la escuela era que tomaron pólvora con pichí, con orina. Y dice la escritura, y dice la historia, en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, dice que estos soldados chilenos se tomaron la orina con pólvora. Y dice que algo sucedió en ellos, que tomaron tanta valentía, tomaron tanta ferocidad, que tomaron todo el Morro de Arica y toda esa parte que para ahora nosotros es un calentamiento de cabeza, porque no hay en la autoridad de cómo hacer para parar tanta inmigración. El cual dice la historia que fueron conquistadores entre dos naciones. No tenían cómo ganar, no tenían ninguna posibilidad. Pero lo que rescato es el poder de la unidad. El poder de la unidad da posibilidad de escribir hasta un libro, de escribir una historia, de escribir también y contar, aleluya, hazañas y lindos testimonios, el cual el Señor, aleluya, nos permite poder vivir, nos permite poder contar, nos permite
nos permite poder contarlas. Y eso es lo hermoso, aleluya, de poder vivir en unidad, de poder vivir, aleluya, en el vínculo, el cual dice la Escritura en Efesios capítulo 4 y versículo 1. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Escritura es infalible. La Escritura no puede fallar. La Escritura, el cual es nuestra lámpara en medio de la oscuridad. Dice la Escritura, aleluya, que es el alimento para nuestra alma. La palabra el cual nos sostiene. La palabra el cual es nuestro faro en medio, aleluya, de sentirnos a veces desorientados. La palabra es nuestro faro, la palabra es nuestra ruta a seguir. Podemos nosotros escuchar muchas filosofías, términos, muchas palabras, muchas, aleluya, argumentos, pero la Escritura es el trazo el cual debemos de seguir, hermanos queridos. Por lo tanto, la Escritura dice, aleluya, que hay un solo Dios, un solo Espíritu, un solo cuerpo, que fuimos todos llamados en la misma esperanza, en nuestra, aleluya, en la misma vocación. Por lo tanto, dice la Escritura, soportándonos con paciencia, con toda humildad. Y la palabra soportar, la palabra soporte, es la palabra que afirma, en la parte, aleluya, donde afirma, sostiene, aleluya, una construcción, sostiene una columna, un pilar, el cual no debemos nosotros, aleluya, de ignorar, que la unidad es un soporte. La unidad es un soporte que sostiene el cuerpo de Cristo. Donde no hay unidad, donde no hay amor, donde no hay, aleluya, mansedumbre, donde no hay humildad, donde no hay paciencia, donde no hay amor, esa edificación, aleluya, de fe, esa edificación de iglesia caerá. ¿Sabes por qué? Porque no hay quien la soporte. No hay quien soporte, que resista, que afirme esa construcción, esa edificación. Por lo tanto, hermanos queridos, es necesario poder reforzar esta parte en nosotros, que es la unidad. ¿Y cómo se hace la unidad? En un espíritu de humildad, en un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de soportarnos. Aleluya, y debemos de soportarnos porque todos somos diferentes. Tú eres diferente, yo soy diferente. Las culturas son diferentes, las hablas son diferentes, los términos son diferentes. No, las culturas religiosas, aleluya, todos no podemos creer con la misma fervorosidad que creen los otros, o podemos avanzar, aleluya, como los otros avanzan. Todos somos diferentes. Ahora, ¿es necesario recibir la exhortación? Sí, es necesario, porque tiene que haber alguien que exhorte, hay alguien que reprenda, hay alguien en el cuerpo que usa las defensas, el cual, aleluya, te advierte, aleluya, que posiblemente puede venir algo, como estaba hablando ayer la palabra, exhortativamente, aleluya, y es necesario. Si veíamos dentro del cuerpo, el cuerpo humano, el cuerpo tiene defensas que se activan, son defensas naturales del cuerpo. Aleluya. Y alguien dice, ¿por qué estás bostezando? Dice, cuando bostezamos, tienes sueño, anda a descansar. Y no es así. El bostezo, aleluya, quiere decir que es una defensa, porque a través de bostezar, dice que el cerebro se oxigena. No quiere decir que estamos cansados, no quiere decir que tenemos sueño, es que es la defensa del cerebro para poder recibir un poco de oxígeno. También se habla que
el estornudo, ¿cierto? Oh, que estás alérgico, tienes alergia cuando estornudamos. Y no, es una defensa porque limpia las vías nasales. También se dice, aleluya, que la fiebre, escucha, la fiebre, aleluya, dice, oh, estás enfermo, estás afiebrado. No, la fiebre está avisando que algo malo está en el cuerpo. Es una defensa. Está avisando que algo que no anda bien dentro de tu cuerpo. No es que que estás enfermo, que te le pase la fiebre. No, la fiebre está avisando que algo en el cuerpo anda mal. Son defensas, tal cual en nosotros, aleluya, está la unidad, es una defensa. Hacer la unidad, es un soporte, pero también tiene defensa el cuerpo de Cristo, como la exhortación, como la reprensión, como la consolación, como aleluya, la edificación. Todo tiene una defensa dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, de repente, cuando está la palabra tan fuerte, pretendemos nosotros siempre a ofendernos. Y no es así. Debemos de recibir la exhortación, porque es para nosotros, aleluya, para el bien de nosotros. Aleluya, alguien dice amén. También habla la Escritura, aleluya, que estamos, dice el apóstol, presos en el Señor. Esa es la palabra que quisiera destacarte también. Cuando estamos presos en el Señor, cuando estamos presos en su voluntad, cuando estamos presos, no buscaremos otras alternativas. No nos iremos por las ramas o por los laureles, sino, aleluya, que entenderemos el propósito de Dios. Ya no me mando solo. El apóstol Pablo llegó a decir a Corintios, dice, yo soy esclavo de Cristo. Y un esclavo no tiene derecho a pedir, no tiene derecho tampoco, aleluya, a exigir. Está esclavo. Él estaba diciendo eso. No tenemos derecho a pedir, a exigir, a patalear, solamente a obedecer. Solamente a obedecer. Estoy preso. No tengo mi propia libertad porque soy preso en el Señor, pero preso en el amor para obedecer la palabra del Señor. Estamos, aleluya, estamos llamados, aleluya, a obedecer. Estamos llamados también, aleluya, a hacer la unidad. La unidad se hace. Nadie se despierta en la mañana para poder pensar, voy a hacer la unidad. No, se hace la unidad. La unidad se tiene que hacer porque así vamos a ganar grandes batallas en la vida. Grandes batallas, grandes guerras vamos a poder, aleluya, ganar, aleluya, y vamos a experimentar triunfos, victorias, y vamos, aleluya, a sumar nuestros testimonios. Pero cuando la iglesia, aleluya, el cuerpo de Cristo está dividido, cuando está dividido como la iglesia de Corintio, aleluya, decía, yo soy de Pablo, otro de Cefa, otro de Cristo, aleluya, otros de Apolos, y todos estaban divididos. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, aleluya, el propósito de Dios es que nosotros, aleluya, el propósito de Dios que nosotros, hermanos, aleluya, seamos, aleluya, hagamos la unidad y caminemos y marchemos en la unidad. A veces cuando veo almas llegar, almas, aleluya, el cual están sedientas, almas que están, aleluya, sedientas por seguir buscando, debemos de pensar, aleluya, aleluya, que ellos nos están mirando, nos están observando, hermanos queridos. Por eso que no somos jueces de nadie, hermanos. No somos jueces de nadie, aleluya, somos hermanos en Cristo, el cual, aleluya, mostramos el camino, pero sí hay que exhortar. ¿Para qué? Para que nuestros pasos sean enderezados. Pero cuando no recibimos la exhortación, pareciera que no me importara el consejo. Como decía el mensaje de ayer, decía, si alguien te exhorta, si alguien te avisa, y pareciera que fuera pesada, aleluya, de parte de esa persona, es porque te ama, porque te está avisando que estás mal, te está avisando que el camino que lleva es un camino a la ruina, es un camino a la muerte espiritual. Por eso es que tenemos una iglesia, aleluya, a nivel mundial, una iglesia apóstata, una iglesia tan liviana, una iglesia light. ¿Por qué? Porque todo está, aleluya, dirigido en el amor. El amor. No, mis hermanos queridos, aleluya, aquí en el reino no hay paz ni amor.
aleluya, sí, el mundo hippie, aleluya, metió esta filosofía, paz y amor, aleluya, y adoptaron otras cosas más, pero en el reino de Dios, aleluya, hay exhortación también. Y la exhortación pareciera que no nos gusta mucho. La exhortación, aleluya, la reprensión no nos gusta mucho, pero son defensas que el cuerpo tiene, el cual aleluya, nos raya en la cancha, aleluya, nos advierten lo que posiblemente puede venir. Por eso, iglesia amada, aleluya, es necesario poder, aleluya, sumisos unos a otros, aleluya, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, sobrellevándonos los unos a los otros, aleluya, y solícitos, pies diligentes, apresurados para poder guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y poder decirle, aleluya, al hermano que está exhortando, aleluya, a la hermana que está exhortando, Señor, gracias, tienes la razón. Tienes la razón, aleluya, que a veces, aleluya, he sido tan indiferente a la necesidad. He sido tan parcial, aleluya, cuando debo de actuar he sido parcial. He mirado para otro lado en la necesidad de mi hermano, en la necesidad de mi hermana. He sido tan indiferente a veces en mis propias necesidades, aleluya, el cual tengo que suplir, aleluya, como padres, aleluya, que a veces, aleluya, veíamos los hijos con necesidad y miramos para otro lado. Madres el cual, aleluya, no se comprometen en la crianza, en la formación de sus propios hijos. Eso quiere decir, aleluya, que falta la unidad en el matrimonio. ¿Cómo podemos nosotros tener un matrimonio, aleluya, exitoso? Sí, van a haber discusiones, van a haber, aleluya, alguna controversia, claro que sí. Porque tiene que haberlo, son dos caracteres diferentes, pero debemos de llegar a un consenso, debemos de llegar a una unidad para poder salir adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer aleluya, cuando estábamos criando y los chiquillos tenían algún problema en el colegio? Amén, los quedábamos, aleluya, ellos mientras dormían, nosotros nos quedábamos abajo en el primer piso, aleluya, poniéndonos de acuerdo cómo lo íbamos a hacer. Entonces, te toca a ti ir al colegio a hablar, aleluya, no, te toca a ti, y así quedábamos. Salíamos en la mañana con el acuerdo, amén, porque los dos siempre hemos trabajado, proveído para la casa, pero llegábamos a un acuerdo, aleluya, porque tenemos que llegar a un acuerdo. No podemos nosotros ver, aleluya, un problema en la casa, problema en la familia, problema económico y poder quedarnos callados como aquí te las traigo, Pedro. No, tenemos que llegar al vínculo de la unidad. Tenemos que poder hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? Esto hay algo que hay que hacer. No podemos nosotros vivir como un pajarito, aleluya, como alguien que está pegado al tercer cielo. Se olvida de todo, se olvida de sus cuentas, se olvida, aleluya, de todo lo básico en un hogar. Debemos de, aleluya, de enderezar que la unidad no tan solo, aleluya, está para la iglesia, sino que también está en nuestra propia familia. A veces cuento este testimonio para la edificación de la iglesia. A veces, aleluya, estamos tan metidos en el ministerio y hay fechas que tenemos, aleluya, programas, aleluya, cultos especiales, visitas y no habíamos podido estar con nuestros hijos, aleluya, y eso nos traía mucha tristeza porque no podíamos, aleluya, estar con nuestros hijos. Pero, sin embargo, en el poder del acuerdo, este domingo, este sábado no voy a comprometerme con nadie y juntemos a nuestros hijos, hagamos un asadito, hagamos una comidita y así lo hacemos hasta que llega el día y lo disfrutamos. Amén, lo disfrutamos porque en el poder del acuerdo debemos de hacerlo. Tampoco es la idea dejar todo botado no, tenemos que arreglar, tenemos que, en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, tenemos que marchar para la edificación, no tan solo de la iglesia, sino también de la edificación de nuestra propia casa. Porque terrible es estar en paz con los hermanos y estar en guerra en nuestros propios hogares. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos, aleluya, un evangelio auténtico, un evangelio real.
un evangelio el cual, aleluya, tenga frutos agradables, el cual podamos sentirnos bien en la iglesia y también en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. A veces cuando hay matrimonios mixtos, uno es creyente y el otro no, debemos de, en el poder del acuerdo, ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge, ponernos de acuerdo con esta familia y poder hablar las cosas. Y a veces se descuida tanto esa parte. Amén, por eso que tenemos tantos cónyuges igual, incrédulos, atrevidos, el cual también nosotros mismos hemos, aleluya, hemos abandonado. Por eso el consejo que te doy, siempre el poder de la unidad, el poder del acuerdo. Sin, aleluya, poder tampoco que te ausentes dentro de los cultos. Pero a veces los cultos son largos. 4 horas, hasta 5 horas hemos estado en un culto que no se puede parar. Porque la gloria de Dios es tan grande, es tan gloriosa. Entonces, aleluya, si hay un compromiso con la esposa, con el marido, ven la hora, pues yo voy a estar un par de horas y luego voy a ir a mi casa, aleluya, a almorzar con mis hijos, a almorzar con mi cónyuge y poder negarnos a sí mismos hasta que ellos se conviertan, hasta que ellos tomen la vía, aleluya, de la ruta de la fe. Así que Dios te bendiga, pueblo, que Dios te anime, que Dios te, aleluya, siga exhortando y te siga levantando para su gloria. Bendiciones a todos.